Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Valparaíso ha sido testigo de siglos de historia, cultura y cambio. No solo es el corazón de la costa central chilena, sino también representa un destino turístico que atrae millones de visitantes cada año, ya sea para disfrutar de sus veranos soleados o para pasar un fin de semana largo en sus pintorescas calles y cerros. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2003, es reconocido mundialmente no solo por su arquitectura, sino por la riqueza de su historia, su gastronomía y por supuesto sus vistas impresionantes. El capitán español Juan de Saavedra llegó a Valparaíso en 1536. Desde entonces ha sido un lugar de confluencia de culturas, intercambios comerciales y sobre todo un testimonio de la evolución del comercio global. Valparaíso fue durante años la principal puerta de Chile hacia el mundo y su singular configuración urbana con cerros, callejones y ascensores sigue cautivando a quienes la visitan. Hoy nos acompaña Macarena Carroza. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonial Mundial de Valparaíso. Con Macarena vamos a conversar sobre la gestión actual de este valioso patrimonio, los desafíos que enfrentan, las iniciativas que están buscando asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan seguir disfrutando de este lugar único. Este tema además va a ser central durante la próxima semana en un encuentro mundial sobre patrimonios y las posibilidades de riesgo que organiza la UNESCO y el Ministerio de Cultura justamente ahí en la ciudad Puerto. Bienvenida Macarena, qué gusto tenerte aquí en este programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ti, Rocío, un placer. Macarena, cuéntanos de tu vida, de tu destino, de la suerte o las casualidades. ¿Cómo llegas a trabajar en el área del patrimonio de una ciudad ícono como esa joya, esa perla del Pacífico como es Valparaíso? Bueno, yo soy historiadora del arte de profesión y siempre tuve la vocación de hacerme cargo del patrimonio a temprana edad. Esto también tiene que ver con mi relación con las herencias familiares relativas a las vocaciones del anticuariato y toda esa índole de cosas. Y bueno, y llego a Valparaíso porque yo tuve una empresa que se llamaba CREA, el Centro Nacional de Conservación, y que se abocó también a la recuperación de pinturas, sobre todo de principios siglo XIX y siglo XX. Entonces entro a trabajar a un proyecto muy emblemático que era la restauración de la colección de las 245 pinturas del Museo Bauritza. Y ahí estuve 7 años trabajando con mi equipo la recuperación de esta colección. Y bueno, y la vida también personal que siempre se cruza. Decidí con mi pareja vivir mi pareja es italiana, y decidimos vivir en Chile, pero no en Santiago. Así que, y de ahí, bueno, se cruza la vida personal con la vida profesional, y hemos hecho una vida acá en la ciudad Puerto Valparaíso. Y ahí luego dejo el centro privado de conservación y restauración y asumo este desafío de hacerme cargo de liderar un equipo por primera vez profesional y abocado a la administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso. Así que aquí estoy en un breve
resumen. Resumen de las vueltas de la vida. Bueno, hay tanto que Así te es. ha llevado ahí, siempre consideramos Valparaíso relacionado con todos los italianos que llegaron ahí, bueno, migrantes de todas partes de Europa Claro. fundamentalmente, y que le fueron dando la identidad que tiene hoy al puerto. Ya vamos a conversar de todo eso, porque además hay muchas, lo voy a decir así en crudo, pero muchas personas solo comentan como, oh, Valparaíso debería estar mejor, estuvo esta amenaza de quitarles además esta denominación de sitio patrimonial, pero para eso quiero que nos cuentes de qué se trata la Corporación Sitio Patrimonial Mundial de Valparaíso, qué hacen ahí, en qué están enfocados. La corporación es una respuesta a una promesa que hace el Estado de Chile el año 2003, cuando postula a que la ciudad puerto de Valparaíso, este casco histórico, que no es toda la comuna, sino que es un área circunscrita, que tiene eh, valores y atributos que son importantes para que en el mundo se trasciendan por generaciones, ¿no? Entonces, el Estado de Chile decide ser parte de esta convención internacional eh, y ahí pasan largos años, 20 años, en donde recién se crea una unidad de gobernanza con las facultades y con el expertise para poder hacerse cargo de ello. Antes el administrador era la municipalidad a través de un departamento, pero siempre fue ineficaz ese modelo, dado a que las municipalidades, ¿no es cierto?, tienen que abordar una cantidad de problemáticas que no solamente abocan a la importancia de cuidar el sitio patrimonio. Eh, y entonces la corporación nace desde esa promesa y luego nace también porque la administración municipal lo que quería era dar un vuelco a esta historia, ¿no es cierto? Una historia llena con ciertos avances, pero que requería también involucrar a todo un sistema de gestión que tiene que ver con el sitio patrimonio. O sea, hablamos de la gente que reside en él, hablamos de los gobiernos regionales, del gobierno central, pero también hablamos de las universidades, hablamos también de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, los privados. Entonces, y lo que logra la corporación, cuya misión es articular el mundo público, el mundo privado y el mundo comunitario, es sentar en una misma mesa a todos estos actores, ¿ya? Y incluido con un equipo profesional en donde nos abocamos de poder concretar una ruta de trabajo para poder avanzar en lineamientos para generar el objetivo general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con repoblar y administrar los atributos del sitio patrimonio. Y nosotros, como corporación, cuidamos 6 atributos que son importantísimos de comprender, que son los que nutren el valor universal excepcional que cuidan los sitios patrimonios, que cuida esta convención internacional. Uno de ellos es la arquitectura, otro de ellos es el espacio público, el transporte tradicional, tanto los trolebuses como los ascensores, también está el trazado urbano, está el patrimonio inmaterial y el patrimonio marítimo portuario. Entonces, estos 6 atributos, en el fondo, caracterizan al sitio patrimonio mundial y son aquellos que, si bien estos atributos están en otros lugares de la comuna, acá se encuentran concentrados en un paisaje, el cual además es valorado por los habitantes y por quienes nos visitan también, porque logra tener una experiencia, ¿no es cierto?, de este valor. Así que así nace la corporación, por una necesidad de dar cumplimiento a una promesa, por un lado, y por otro también es porque este es un sitio de patrimonio urbano, ¿ya? Con todas las complejidades que esto implica. Entonces, un patrimonio es un sitio que es habitado. Y eso hace que la responsabilidad de administrarlo también radica en poner foco que es muy importante la calidad de vida de las personas que están dentro de este sitio patrimonio y cómo también la comuna lo valora como parte de un motor de dinamismo cultural, como parte de una forma también de visibilizarse dentro de esta red mundial que son los sitios patrimonios. Bueno, hay tantas preguntas, por lo que te decía que una cosa es lo que se dice, los que van, los turistas chilenos tienen una visión muy distinta de los extranjeros.
En fin, pero vamos a ir por pedacitos. Tú decías que no es todo Valparaíso, es un perímetro en específico. Entonces, ¿cuál es? Sí. ¿Cómo nos ubicamos dentro de este sitio patrimonial? Bueno, es primero el casco histórico fundacional, que es todo el barrio Puerto, donde está la iglesia de la Matriz, ¿no es cierto? Donde están las calles más emblemáticas del origen de esta ciudad portuaria, ¿ya? Luego está todo el distrito financiero bancario, que es la calle Prat y Esmeralda, y luego tú subes al Cerro Concepción, que es completo, y la parte baja del Cerro Alegre y un pedacito del Cerro Cordillera, ¿ya? Entonces, ese es el polígono que está constituido y que tiene una zona del sitio patrimonio y una zona de amortiguamiento. Eh, y además, la corporación también percibe como una zona de incidencia todo el borde costero de la comuna. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pase o no pase en el borde costero de los 11 kilómetros incide en la recuperación del sitio patrimonio mundial, que tiene por foco el repoblamiento y el dinamismo económico y social. Entonces, es un sistema complejo que hay que entenderlo porque hablamos de un paisaje urbano histórico finalmente. Entonces, si bien es un polígono circunscrito, nuestra promesa de cuidado, hay otras zonas que son incidentes y otros comportamientos que están dentro de la comuna que la corporación vela por una buena articulación con otros actores y de alguna manera releva la importancia que es cuidar estos atributos para este valor. Valor que tú dijiste algo que quiero como también precisar. Valparaíso no estuvo en riesgo de estar en la lista en peligro. Qué Y esto buena es precisión. sí, sí, sí. Y esto es importante decirlo porque tiene que ver con que vayamos aprendiendo todos qué implica estar dentro de la lista Eso, por de favor, patrimonio. cuéntanos. Mira, la lista en patrimonio en peligro es una herramienta para efectivamente activar los recursos, ¿ya? Y para que haya una respuesta veloz de parte del Estado para hacerlo. Valparaíso no ha estado ahí porque para estar ahí los sitios tienen que perder autenticidad y integridad. Y si bien nosotros en el sitio patrimonio tenemos grandes desafíos, porque efectivamente hay un deterioro activo, ¿ya? Todavía está íntegro y todavía es auténtico. O sea, no hay nada, todo el deterioro que nosotros vemos hoy día es reversible. Nosotros podemos hacer acciones para revertir ese deterioro y cuidar los atributos. Entonces, eso es muy importante porque no es una cosa antojadiza, ¿no? De como decir, está en peligro, no está en peligro, sino más bien eh, tiene que ver con monitorear cuáles son aquellos atributos que están en riesgo de pérdida total. Ahora, eso no quiere decir que estemos bien, eso no quiere decir que no tengamos desafíos por delante y que el sitio está en perfectas condiciones. Por el contrario, es muy desafiante porque no tenemos que dejar que caiga en la lista en peligro, lo cual tampoco es algo tan negativo. Hay otros sitios patrimonio de nuestro país que han estado en lista en peligro y que a propósito de ello pudieron salir adelante, ¿ya? Pero Revirtieron ahí la situación. exacto, pero para el caso de Valparaíso tampoco lo es y tampoco sería idóneo también porque la propiedad del suelo del sitio patrimonio es un 87% de propiedad privada. Entonces no es que entráramos en un mecanismo y que el Estado pudiese invertir un dinero para salvar al sitio patrimonio. Tampoco opera así, ¿no? Entonces es importante desmitificar un poco estos titulares. Esto se dio a propósito de una visita técnica de la UNESCO. La visita técnica fue algo muy importante y que es consecuencia de una visita previa de la directora general de la UNESCO, en la cual también ella pudo darse cuenta los esfuerzos de la conformación de la corporación. Entonces, cuando llega cuando el Estado solicita
la misión técnica de la UNESCO la solicita también para fortalecer el camino que se estaba gestando. Entonces, y la verdad que las 31 recomendaciones, que son consecuencias de esta visita técnica de parte de la UNESCO, están ya tomadas por esta administración, vinculándola a sus ejes principales, a sus programas y al sistema de gestión que yo te decía. O sea, es la corporación, pero es el gobierno regional, es también el Estado de Chile, Muchos son también actores. vecinos y vecinas, etcétera, etcétera. Sí. Tú dices les hacen 31 recomendaciones, pero a la par, si nos puedes mencionar algunas, las más relevantes, no 31, pero también que nos cuentes como qué van a mirar estos consultores o observadores de la UNESCO al momento, cuáles son los puntos principales que consideran para decir esto está en deterioro, va a entrar a la lista, o pongan ojo en esto está súper bien. ¿Cómo se hace? Los sitios son monitoreados desde su valor universal excepcional. Entonces, y los valores están constituidos por los atributos. Y los atributos que en el caso de Valparaíso vinieron a mirar era eso, o sea, en qué situación estaba la arquitectura, en qué situación estaban los ascensores, los trolebuses, en qué situación estaba el espacio público. Entonces, lo que hace esta forma de mirar de la UNESCO es como decir, bueno, usted, Estado de Chile, hizo una promesa que usted me dijo que iba a hacer todos los recursos, iba a poner todos los recursos y todas sus acciones para proteger este patrimonio para las próximas generaciones. Entonces, lo que ellos ven es que de partida que sea auténtico, o sea, que lo que el 2013 declara como tal siga existiendo, ¿no? Y lo otro es que esté como integrado, o sea, que no hayan como falsos históricos y que de alguna manera no se haya desvirtuado frente a el paso del tiempo o que haya una interpretación diferente a lo que es a lo por lo cual se declaró. Entonces, eso es lo que vienen a mirar. Y lo que ocurre en la visita es que efectivamente, si bien está deteriorado, los ascensores sí existen. O sea, hay algunos que no están funcionando, varios que no están funcionando, pero no es que no existan los ascensores. Entonces, lo que te dicen en las recomendaciones a propósito de eso es, usted, Estado de Chile, dado que me informa, porque periódicamente, cada 2 años, el Estado informa a UNESCO de la situación de los sitios patrimonios mundiales de su país, ¿ya? Entonces, en el caso de Valparaíso, ellos están en conocimiento que hay una gestión que se está realizando con los ascensores, entonces nos dicen, aceleren todas las gestiones para que los ascensores estén en uso, ¿ya? Por ejemplo, otra de las recomendaciones que ellos hacen al Estado de Chile y que es pertinente a los 7 sitios patrimonio mundiales, tiene que ver con avancen y concreten la legislación patrimonial. Ellos entienden que hay un proyecto de ley en el país, proyecto de ley que hoy día está en el Senado, la Subsecretaría del Patrimonio acaba de ingresar las indicaciones, entonces ahora viene todo un proceso legislativo. ¿Y por qué se detiene ahí la UNESCO? Porque en general lo que hay que comprender que si bien puede existir un administrador, que somos nosotros hoy día como corporación, se requieren de una visión de Estado frente a los sitios patrimonios mundiales que logren presupuestos sostenidos, que logren una hoja de ruta clara frente a un montón de discernimientos que hay que hacer en el punto de vista arqueológico, en el punto de vista del sostenimiento de la infraestructura pública y privada. Nosotros, por ejemplo, somos un sitio que, como te comentaba, tenemos un 87% de propiedad privada en él. No todos los privados tienen recursos, por eso hemos hecho ciertas acciones que ya que te comentaré, pero también hay otros privados que tienen una mejor situación económica y que en el fondo tienen que tener algunas reglas del juego más claras para poder comprometer. Entonces, y está el tema de que con los dineros públicos no se permite invertirlos en recuperación de propiedad privada. Y esos son cuellos de botella, se podría decir, para una gestión fluida y rápida, que sí lo puede abordar una legislación, sí lo pueden resguardar y están indicados en la ley y hay propuestas transversales al respecto. Entonces, lo primero que dice es eso, ¿no? Avancen en la legislación.
Lo segundo que dice, que tiene que ver con aquello también, armonizan la norma, porque nosotros tenemos una forma de normar en Chile el patrimonio que duplica lo que dice el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con lo que dice el Consejo de Monumentos Nacional y lo que dice la Dirección de Obras Municipal. Entonces, ellos advierten que hay un problema normativo que también hay que acoger y resolver. Y lo tercero que dice, fortalezcan a su equipo. O sea, aquí hay que invertir. Aquí hay que invertir, hay que poner equipo, hay que ponerle dinero para que esto funcione, ¿no? Entonces, esas son como las tres recomendaciones más estructurales que hace, y luego el resto están circunscritas a nuestros atributos como sitio patrimonio mundial, donde hacen referencia a ciertos proyectos emblemáticos, donde hacen referencia a que el plan regulador esté absolutamente asociado a el sitio patrimonio mundial. Y lo otro, también hacen hincapié en los proyectos de gran escala de la expansión portuaria. Dicen, tiene que conversar con el sitio patrimonio, tiene que ser armónico su desarrollo, en fin. Y otras cosas menores que tienen que ver con desde poner una placa. Todos los sitios patrimonio mundial del mundo tienen una placa que da cuenta de por qué son sitios ¿Y patrimonio mundial. Valparaíso no lo tiene? No lo tiene todavía, ya lo vamos a implementar, que son cosas muy menores, pero son significativas. Son muy, claro, muy El simbólicas. tema de señalética lo releva también, cómo sabemos cuando estamos dentro de la zona de sitio patrimonio mundial, cuando estamos fuera, en fin. Entonces, son indicaciones muy en distintas escalas, en distintos órdenes, algunas podemos acoger solos como corporación, otras tenemos que sí abocarnos a coordinarnos con otros actores, que ya lo estamos haciendo, es parte de la gracia de haber conformado la corporación. Entonces, y lo otro interesante quizás de agregar, Rocío, es que con la UNESCO, desde que existe la corporación, en su gestación y luego en su implementación, la relación con UNESCO cambia. O sea, este UNESCO que venía como a ver cómo estaban las cosas y como que siempre teníamos estos titulares, ¿no? Hoy día, más allá de los titulares que salieron de la lista en peligro, etcétera, que la verdad estuvieron bien lejos de la realidad, es una UNESCO que ha entrenado equipos de las corporaciones, es una UNESCO que ahora entablamos una relación mucho más directa, también se ha comprendido más el rol de la UNESCO. O sea, partimos con un 2003 que la UNESCO que casi que iba a traer como un camión de plata a restaurar. La UNESCO no opera así. La UNESCO asiste, la UNESCO capacita, la UNESCO sí puede fortalecer un financiamiento, pero siempre está o con el Banco Interamericano o con otras fuentes de financiamiento mundial, etcétera, pero en sí no da dinero, ¿ya? Esto también es una Muy importante de aclarar. urbano que se instala, y la verdad es que no es así, pero sí, si uno valoriza lo que da la UNESCO, sí, es mucho dinero. De hecho, ahora acabamos a raíz de un tema, bueno, lo que nos convoca, ¿no es cierto?, en la próxima semana de este convenio, de este congreso internacional a raíz del riesgo. Ellos dan una asistencia de $240.000 que en el fondo las sacan de donaciones del Fondo de Qatar, del Fondo Europeo, etcétera, que son fondos de Estado, de los estados más ricos que tienen sitios patrimonios mundiales, que dan un fondo común para temas tan importantes como poder abocarnos a mitigar el riesgo. Y para eso hay que capacitarse, para eso hay que formarse, para eso hay que estar en red. Son temas gigantes para todo el mundo. Y para los países latinoamericanos y centroamericanos como los nuestros, la verdad es que lo es más, porque somos estados que no son tan ricos y que no disponen de tantos recursos porque tenemos otras necesidades, entonces requieren de mayor asistencia en ese punto de vista. Totalmente. Bueno, a propósito que mencionabas este encuentro que van a tener de resiliencia del patrimonio ante incendios en tiempos de cambio climático, hemos visto estos días lo que ha ocurrido en España, en diferentes lugares de España, por ejemplo, que son también ciudades muy antiguas, así como Valparaíso. Bueno, el caso de Valparaíso, que parece ser una tónica de todos los años que ocurren incendios, probablemente la mayoría de ellos fuera de este perímetro patrimonial, pero bueno, hace algunos años sí hubo un incendio terrible en esa zona.
Entonces también, ¿cómo? Porque hasta ahora todo lo que hemos conversado va de alguna manera a trabajar cosas que ocurrieron en el pasado, a resolver. Pero Ujú, también a la par tienen que mirar qué pasa, sí. exacto. Recuerdo, por ejemplo, un programa, creo, de la National Geographic, Discovery Channel, que mostraban qué pasaría si ocurre un tsunami también ahí. Bueno, estas cosas que al parecer las está provocando esta situación de crisis climática en la que estamos viviendo. Mira, el tema del riesgo es también bien sistémico, ¿no? Hay que mirarlo desde varios puntos de vista. Uno de ellos es que el sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso tiene un trazado urbano que es bien complejo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una geografía que es anfiteatro, pero eso implica espacios públicos con escaleras que no muchas veces tienen una accesibilidad con una calle, casas que están colgando en laderas de cerro, pasajes, en fin, ¿no? Y además tenemos un sistema constructivo en la mayoría de la arquitectura del sitio patrimonio que es adobillo y estructuras de madera, ¿ya? Que son muy vulnerables al fuego, pero también al agua y a la humedad, en fin. Entonces, en este escenario, además, tenemos hace varios años una tendencia al despoblamiento de los inmuebles. Además, estos son privados y entonces no había una actuación pública sostenida, entonces eso hace que el deterioro de los inmuebles esté en un grado alto. Y esto también hace que como están desocupados estos inmuebles, también entran personas, los famosos ocupa, y que se generan incendios. Entonces, en todo este escenario, lo que se ha realizado es que hasta la fecha al menos se han detectado 4 amenazas, que no quieren decir que sean las únicas amenazas al sitio, pero son al menos 4 reiterativas. Una tiene que ver con el incendio, que es, yo te diría, la más preocupante y la que más nos pilla, ¿no? Porque pasan eventos, entonces uno está planificando, pero viene la emergencia, entonces vive en una emergencia constante y que también tiene que ver con que, además, con la vida de las personas, entonces obviamente preocupa muchísimo. La segunda tiene que ver con el deslizamiento de tierra, que para nuestra geografía y por las razones que te estaba comentando son muy importantes porque pueden haber un deslizamiento de tierra que puede provocar un desmoronamiento que ocurre muchísimo. La tercera tiene que ver con el grafiti vandálico, que si bien uno pudiese decir no es tan importante, pero lo es cuando ya lo empezamos a vincular con la percepción de seguridad, con el bienestar, con la economía local, etcétera. Entonces lo es y es relevado como algo que molesta al transeúnte, molesta al habitar del sitio. Y la cuarta son los sismos, que bueno, que nosotros somos un país sísmico, entonces es algo que no puede no estar. Y frente a estas 4 amenazas, se ha creado una hoja de ruta frente a ella y el incendio particularmente, que es lo que está enfocado, lo que vamos a realizar con la UNESCO, tiene que ver con una sinergia de darnos cuenta que no existe institucionalmente. El proyecto de emergencia GEF, de hecho, nace la iniciativa de la Subsecretaría del Patrimonio de solicitarlo a la UNESCO, dado un incendio particular que tuvimos en el barrio Puerto hace ya casi un año, en donde nos dimos cuenta, era nuestro primer incendio como corporación grande, entonces hicimos una reunión con las instituciones que tienen atribuciones frente al riesgo y frente a la emergencia, y nos dimos cuenta en ella que habían un montón de falencias y un montón de desafíos que había que emprender prontamente. Y así nace el proyecto GEF que busca eso, ¿no? De hecho, la próxima semana esto arranca los 2 primeros días con esta conferencia internacional donde vamos a escuchar distintas experiencias, no solamente de sitios urbanos, sino que también naturales, donde también el cambio climático nos afecta a todos, a los urbanos, a los naturales, a los arqueológicos, etcétera. Vamos a ver situaciones puntuales como el incendio de Notre Dame en París o el incendio también de la Biblioteca y Museo de Sao Paulo.
Y también luego, los próximos días de la semana, vamos a tener reuniones bilaterales y talleres con los expertos que vienen de UNESCO, y uno principal que a nosotros nos convoca mucho es que con la mesa de riesgo que ya constituyó la corporación, va a haber una sesión dedicada con los expertos de UNESCO precisamente a los desafíos que nosotros tenemos presentes, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos coordinamos frente a la emergencia en el sitio Patrimonio Mundial, porque ese es un protocolo que hay que inventar, no es que exista, ¿no? Luego, cómo tenemos un solo informe de la emergencia, que es el informe, cada vez que hay un incendio en el sitio Patrimonio en su zona de amortiguamiento, hay que hacer un informe a UNESCO, ¿no? ¿Quién hace ese informe? La Dirección de Seguridad de la Municipalidad, el Centro Nacional, el Servicio Nacional, la Corporación. Entonces, ¿por qué? Porque miramos cosas diferentes, todas las instituciones miran y cuidan cosas distintas. Después, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, ya tenemos catastrado que todas estas instituciones tienen sus mayores recursos puestos en gestión? ¿Cómo pasamos de la gestión a la acción? ¿Cómo estas gestiones logramos articularlas en proyectos concretos que nos permitan prepararnos como sitio patrimonio mundial para el cambio climático, para las más lluvias, para los más incendios, para etcétera, etcétera? Entonces, es muy relevante, y yo siempre digo, con todas las urgencias, siempre, no sé, los vecinos a veces dicen, bueno, pero $240.000 podríamos hacer algo en una casa particular o hacer un proyecto físico. Absolutamente sí, pero la UNESCO no funciona así. Y esta ayuda necesitamos canalizarla para poder también abocar esos esfuerzos de capacitación que queden instaladas en Chile, para poder también pegarse como una acelerada, correr hacia las soluciones que son más pragmáticas y más, de alguna manera, materiales, para que la gente pueda sentir efectivamente, similar a lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a propósito del riesgo también, se ha instaurado dentro de un programa nuestro, que es de habitacional y de espacio público, cómo colaborar con los vecinos y vecinas que habitan el sitio Patrimonio Mundial y su zona de amortiguamiento, en que tengan dinero para poder cambiar los sistemas eléctricos, que es una de las razones por las cuales se están quemando las casas, cambiar las techumbres, etcétera. Y eso, por ejemplo, es algo muy concreto, que es un subsidio que es del MIMBU, y que a través de la gestión de la corporación hemos logrado atraer ese subsidio existente en la política pública nacional, pero existente a lo regional, a lo local, para los sitios patrimonio mundial. Entonces, nuestros equipos, junto al equipo de Ministerio y Vivienda y Urbanismo, están trabajando en esa línea. Y eso también viene a vincularse con el riesgo. Entonces, ahí hay una experiencia que podemos contar a los otros colegas latinoamericanos, una experiencia positiva, donde llevamos una cierta ventaja quizás, y escuchar de ellos, por ejemplo, cómo se han organizado institucionalmente, cosa que nosotros estamos en ese periodo. Nosotros llevamos 18 meses de trabajo, entonces también somos una corporación nueva. Nuevos, claro, no, todavía como que no se puede medir, había que ponerse a ordenar la casa. Pero igual ya vemos las falencias institucionales, el fortalecimiento institucional para cuidar este sitio patrimonio mundial es fundamental. O sea, es fundamental porque las atribuciones que tiene cada ministerio, cada nivel sectorial, la misma municipalidad, e incluso los vecinos y vecinas, que de hecho, deja decirte que en el tema de los incendios, a propósito de nuestro trabajo también con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, nos damos cuenta que es el primer bombero. O sea, el ciudadano es el primer bombero, es el que está ahí. Y esa persona tiene que ser capacitada. O sea, lo que haga esa persona y cómo se mueva esa persona, considerando todo lo que te he comentado, la situación geográfica, etcétera, es fundamental. O sea, que sepa dónde están los grifos, que sepa dónde están los vecinos más longevos, ¿no es cierto?, que hay que ayudar primero. Entonces, esos son conocimientos y esas son prácticas, son protocolos que nosotros podemos aprender y podemos practicar. Tantas cosas, ¿eh? Porque muchas. Uno va de turista a Valparaíso y yo no lo digo, a mí me encanta y siento que como que se da una paradoja porque a todos amamos Valparaíso, pero a la vez decimos, pero ¿por qué está así? ¿Por qué no está como lo guardamos en nuestro corazón de alguna manera? Y a la vez yo voy relativamente seguido allá
Y la gente con la que voy empieza a decir como, mira, las calles están sucias, la gente orina en la calle, no están pintadas las fachadas, pero también yo veo, por ejemplo, en muchos lugares, por citar el Cerro Concepción, muchos privados que están apostando todo por restaurar casas muy antiguas que me imagino son unas inversiones tremendas y lo hacen con éxito porque los turistas de otras partes sí ven ese encanto que a lo mejor aquí los chilenos nos quedamos en estos titulares, como tú decías. Entonces, claro, no es solo eso, hay todo este entramado que tú nos cuentas, pero también está esa inquietud. ¿Cuándo se va a poder ver un Valparaíso? Yo siento que quedó muy deteriorado con la pandemia y el estallido social y estamos como así a la espera de verlo en su máxima plenitud. El tema de Valparaíso es también, no podemos obviar que es una ciudad pobre. Eso es súper importante de comprender, no como una excusa, sino como un desafío también, porque cuando uno ve que cada 10 ciudadanos, 8 están en el registro social de hogares, nos Qué damos cuenta que importante dato. es una comuna muy pobre. Entonces, dicho eso, hasta que el dinamismo económico de la comuna no arranque, es muy difícil ver el esplendor de antaño, ¿ya? Eso no quiere decir que vayamos en rutas intermedias de ir haciendo trabajos reparativos, conservativos y también de educación, y donde el actor privado es fundamental porque es dueño del suelo. Totalmente, claro. ¿Ya? Y los ejemplos que tú das, claro, en el Cerro Concepción, por ejemplo, la obra, se está restaurando el Museo del Inmigrante en el ex colegio alemán, es una inversión gigante de un privado que está arraigado por su historia de migrante, de su familia migrante, ¿no es cierto?, que en el fondo hace que él quiera tanto y haga esta gran inversión, pero necesitamos que eso no sean circunstancias aisladas, o sea, necesitamos que todo aquel que pueda generar una inversión de ese tipo tiene que hacerla y evidentemente tiene que ir acompañado con el sector público, que dé garantías de seguridad, que dé garantías de limpieza, que haya gestión en ese aspecto. Y creo que sí se puede lograr, no es fácil, como te digo, la pobreza azota muchas situaciones. O sea, cuando hablamos del comercio informal, por ejemplo, que también interfiere en todo eso, también hablamos de la pobreza de la ciudad. O sea, nadie quiere ir a vender a la calle. Digamos que no es voluntario, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no exista un reordenamiento, no exista un desafío desde ese punto de vista, pero no podemos cegarnos de que esto va a venir un equipo y va a dejar súper limpio, va a dejar súper lindo el paraíso y nunca nadie lo va a tocar. Eso es mentira, porque en el fondo lo que tenemos que darnos cuenta es que en la medida que Valparaíso crezca económicamente, haya más oportunidades, etcétera, la belleza de las ciudades se va a ver, es una consecuencia de eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que va a ocurrir en toda la expansión portuaria. Por eso es tan importante las industrias creativas que la están forjando la academia. Por eso es tan importante la visión del patrimonio, no como un legado inamovible, que es una carga para cualquier persona que tenga una casa, porque va a tener que lidiar con el Consejo de Monumentos, sino verlo como un motor económico que le da oportunidad de trabajo a la gente, que le da bienestar. Un casco histórico deshabitado es un casco histórico absolutamente inseguro. Un casco histórico habitado, tú vas a tener más seguridad. Entonces, y siempre está qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Nosotros ya arrancamos con una hoja de ruta que tiene 4 lineamientos, uno de ellos es, como te digo, el habitacional y el espacio público, donde cada lineamiento hay programas y hay proyectos, muchos de ellos financiados con un programa de la Subdere que se llama Revive Barrios. Luego tenemos algo muy importante que es la memoria local, que son proyectos que tienen que ver con todo, o sea, desde el riesgo, de hecho hoy día hablábamos con mi equipo, cuando una persona pierde su casa, no pierde solo su arquitectura, pierde sus fotografías, pierde sus documentos, pierde su arraigo, pierde toda su historia. Entonces, también hay un tema con la memoria local, cómo forjamos hacia adelante, la educación patrimonial, cómo el otro lineamiento es el desarrollo económico local, cómo potenciamos la industria más local en el sitio Patrimonio Mundial, desde que el compromiso de comprar todo local, hasta cómo estos locales funcionan de mejor manera,
por ejemplo, los restaurantes tengan sus sistemas eléctricos bien puestos, sus campanas, los baños funcionando bien, cómo se les apoya también en capacitación, gente que atienda mejor, ¿no es cierto?, que sepan idiomas. Entonces, hay una cartera de lineamientos y proyectos, y el cuarto lineamiento tiene que ver con normativa. Y ahí trabajamos a la par con Consejo de Monumentos Nacionales, con el Ministerio de Vivienda, Urbanismo, también estamos trabajando con las distintas direcciones municipales, que es, por un lado, primero que funcionen las ordenanzas municipales actuales que están, entonces mayor fiscalización, y por otro lado, generar ordenanzas que están ausentes y que son muy importantes para que se haga un cumplimiento. Luego estamos trabajando una propuesta para el plan regulador, en donde el sitio patrimonio tenga reglas muy claras y prontamente, porque eso también se vincula con la inversión privada. O sea, los privados quieren invertir, pero necesitan reglas claras privadas y que después no vayan a decirle que esto no, esto sí, en fin. Entonces, como ves, es un sistema que son rutas que nosotros llamamos, todos los sitios patrimonio tienen una ruta que se llama plan de gestión o plan de manejo. Nosotros ya tenemos un avance en eso, ya se están revisando la propuesta que tenemos, la está revisando el punto focal, que es el Centro Nacional del Patrimonio Mundial, luego va a una revisión internacional, pero eso no quiere decir que ya lo estemos implementando, o sea, ya estamos implementando proyectos y programas que tienen que ver con esa visión del sitio patrimonio. Y nada, y esto es como ir bailando con el futuro, haciéndonos cargo del pasado y en la emergencia al presente. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es un desafío constante, con un equipo humano también muy reducido, o sea, no somos 40 personas, somos pocos, con muchos talentos, es un equipo de trabajo con varios talentos y con gran compromiso. Siempre decimos, trabajar en el sitio Patrimonio Mundial, trabajar en Valparaíso en general requiere de partida un amor importante Claro, por el por la lugar. ciudad, por el lugar, que es lo que a ti te pasa cuando vienes, o sea, tiene un encanto esta ciudad, porque siempre hablamos de las cosas malas, pero tiene desafíos que están acompañados también con posibilidades. O sea, la escala urbana de la ciudad es una maravilla. O sea, tú puedes ir caminando de extremo a extremo. O sea, el sitio patrimonio es caminable en 30 minutos, ¿te fijas? Luego tienes la cercanía al mar constante, por eso es tan importante la apertura de este borde costero. Tienes estás a punta de ascensor en distintos cerros, o sea, tiene también el espíritu de la ciudad es muy agradable, aquí todo el mundo te saluda, buenas tardes, buenos días, ¿te fijas? Entonces, hay virtudes, tenemos la academia, tenemos universidades a 5 minutos, o sea, ¿cómo tenemos que revertir esto? Que nuestros estudiantes se vayan con sus talentos a otro lugar, lo necesitamos acá, entonces, ¿cómo hacemos que vivan acá? ¿Te fijas? Entonces, hay un montón de cosas virtuosas que a veces no vemos y nos quedamos en la crítica, en la crítica, en la crítica. Nosotros somos muy autocríticos, pero lo que siempre decimos, críticas con propuestas, o sea, porque lo otro es alegar. Y alegones desde la galucha no sirve, no suman. Entonces, todos los que tengan una propuesta, los que quieran intervenir con ideas y todo, bienvenidos sean. Pero acá hay un trabajo muy serio, y no hablo solamente de la corporación, hablo del sistema que se está creando, desde la municipalidad que logra hacer este cambio, este giro de dejar de administrar sin poder tener un músculo que pudiese de alguna manera articular este mundo privado, público y en el fondo comunitario. Es primera vez que la gobernanza en general de los sitios patrimonio tiene esta nomenclatura. De hecho, con la subsecretaria siempre conversamos que es bien idónea, porque están los vecinos con voz y voto, o sea, los vecinos aquí pesan lo mismo que el gobernador, que la delegada presidencial, etcétera. Eso es muy relevante, porque también parte a veces de las críticas porque no nos vemos vinculados con las soluciones, ¿ya? Y yo creo que ser parte de la solución te pone y te sitúa en otro lugar para poder hablar de los temas. Claro, con derechos y responsabilidades. Exactamente. Y nada, y bueno, y este año, o sea, el próximo año, el 2025, que ya es como este año, un actor clave con el cual vamos a firmar acuerdo y todo es el mundo privado. O sea, estamos trabajando una propuesta con ASIVA. Creemos que los gremios son muy importantes, los gremios que nos ayuden también a hablarle a su propio sector, hablarle desde la responsabilidad, y
y también desde la seducción, o sea, no los estamos invitando a una mala fiesta, o sea, Claro. aquí hay una ciudad Salen hermosa, todos ganando, yo creo. todos ganando, exacto. Y hoy día la diferencia, porque siempre está la pregunta, ¿y por qué no se hizo antes? Yo creo que la corporación marca un punto de inflexión, porque una gobernanza con un equipo asociado, o sea, no solamente un directorio que habla de cosas y después el directorio se va y nadie tiene tiempo para hacerlas, acá hay un directorio y hay un equipo que después ejecuta. Y eso, aunque suene como muy simple, no estaba, no existía. Y costó mucho implementarlo. Eso da para otro programa. Pero costó mucho, mucho implementarlo porque también está, y hay que decirlo a veces en estos temas, la mezquindad de la política y no la altura de la política. Entonces a veces no vamos a hacer esto porque está tal y tal en el poder, no vamos a hacer esto porque el gobierno de tal, ¿cachai? Entonces la corporación tiene que estar por sobre los 4 años de una administración municipal, por sobre los 4 años de un gobierno de Estado, porque, o sea, de un gobierno, sino que porque, como te decía al principio de la entrevista, la corporación tutela una promesa que es de Estado de Chile, no del gobierno de turno. Y esas son las decisiones que hay que tomar y esa es la gobernanza que hay que fortalecer. Bueno, yo me quedo así con una esperanza gigante después de conversar contigo porque añoramos eso, que se pusiera en marcha algo, saber que no se han hecho oídos sordos. Así que todo esto que me has contado me parece fascinante y bueno, y va a llevar tiempo, si como tú decías, no es de 4 años para que se vean estos cambios. Hay que dejar el tiempo porque hay muchas cosas por debajo que no vemos a simple vista que tienen que unirse, tienen que trabajarse y bueno, ir creciendo todo esto. Así que Macarena, muchísimas gracias por compartir todos estos planes y todo este trabajo aquí en el programa. Y está la página web que la doy porque ahí hacemos el intento de colgar toda nuestra información, hay documentos también que hablan de lo que conversamos hoy día, hasta las 31 recomendaciones, la misión de la UNESCO, etcétera, que es www.corporacionspmvalparaíso.cl. Buenísimo, entonces ahí vamos a poner todos estos detalles para que puedan conocerlos y ponerse en contacto si tienen buenas ideas. Muchas gracias, Macarena. Genial, Rocío. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por difundir el trabajo que haces. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.